usted mantiene su Biblia abierta en Gálatas 5, del 22 al 26. Más bien de la última parte del 21, de la segunda parte del 21. Gálatas 5, 22 al 23, la segunda parte del 21, que dice que los que practican. Yo quiero leerles por lo menos en 3 versiones, en la Nueva Versión Internacional, en la Nueva Traducción Viviente y en la Nueva Biblia de las Américas. Quiero leerles este pasaje. Ustedes pueden seguirlo ahí y lo van a leer 3 veces conmigo. Gálatas 5, 21b al 26. Dice la Nueva Versión Internacional: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son las cosas de las que hablamos antes, las obras de la carne. Versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y el versículo 26. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Esa es la Nueva Versión Internacional. Ahora voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 5, 21b al 26. Dice en esta Nueva Traducción Viviente: permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Versículo 26. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Interesante, ¿verdad? Interesante. En el fondo, el significado siempre es el mismo. Y por último, quiero leerles la Nueva Biblia de las Américas. Alguien ha dicho que esta Biblia, la Nueva Biblia de las Américas, tiene el lenguaje de las Américas, de nuestras Américas. Siempre, Gálatas 5, 21b al 26. Comienza diciendo, esta es la que más se parece a la Reina Valera. Comienza diciendo: contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es interesante leer la Biblia en varias versiones, porque siempre claro, versiones que no se apartan, del texto, de los textos originales, ¿verdad? Tanto del hebreo como del griego, porque hay muchas versiones, y tengo que decírselos, hay muchas versiones que han mutilado la palabra de Dios, que han escrito o aparecen solo cosas que va de acuerdo con el pensamiento de ellos. Pero estas versiones que le leí son versiones confiables. Vale la pena tenerlas en casa para leer cuando algún texto tiene palabras muy difíciles. Entonces podemos ir a estas versiones para aclarar un poquito más el significado, ¿verdad? Bueno, hermanos, continuamos con nuestro estudio sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La última vez estudiamos los versículos del 16 al 21 del capítulo 5. Esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar o a meditar, a reflexionar en estos versículos del 22 al 26 de este capítulo. Vamos a tratar mediante el capítulo 5, ¿verdad? Y solo como introducción y también para recordarnos de lo que dicen los versículos anteriores, comenzamos con el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y estudiamos la forma gramatical de este verbo andar. ¿Qué significa caminar? Moverse de un lugar a otro. Ir de donde estás a donde quieres llegar, ¿verdad? Eso significa andar. Y como dice acá, andar en el Espíritu, ¿verdad? Pablo está aquí usando el tiempo presente que indica una acción continua y regular, ¿verdad? Andar y seguir andando. Caminar y seguir caminando. Ese es el tiempo presente. Pero también nos habla del modo imperativo. El modo imperativo, como su palabra lo dice, imperativo. Es una orden, es un mandato. No nos da opción. Como creyentes, la orden es no detenernos, no pararnos, caminar. Crecer en la vida cristiana, crecer en santidad, crecer en amor, en todo lo que la palabra de Dios nos dice que crezcamos. Esa es la orden, no hay opción. Es un mandato divino que está presentando el apóstol Pablo. Y nosotros debemos verlo de esa manera. Y después de eso, que nos ha dado esta orden, este mandato, entonces nos va a presentar la lucha espiritual que hay en cada uno de nosotros, porque tenemos luchas tremendas, como dice los siguientes versículos, ¿verdad? El versículo 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Qué significa eso? Que hay una guerra en el interior de cada creyente. Hay una lucha permanente, hermanos. Es una lucha a muerte. La carne siempre nos induce a desobedecer a Dios.
el Espíritu nos motiva a seguir a Dios. Y esa es la lucha, porque dice que la carne y el Espíritu se oponen entre sí. Es una guerra terrible. Un día va a terminar esa guerra cuando estemos en la presencia del Señor. Y mientras nosotros nos llenamos del Señor, podemos ser más que vencedores. Más que vencedores. Ahora, lo fuerte de este pasaje que estudiamos se encuentra en el versículo 21. En el versículo 21. Ahora, antes de eso, el versículo 18 dice: pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y luego entonces hace un listado de las obras de la carne. Y lo terrible viene al final de este versículo 21. Después de terminar con la lista, dice: y cosas semejantes a estas. O sea que esa lista de obras de la carne no es una lista exhaustiva, sino que es a manera de ejemplo. Pero hay muchas cosas más que las personas, los creyentes, hacemos, y con lo cuales, cuando las hacemos, estamos cediendo lugar a la carne y nos estamos alejando de Dios. Pero acerca de eso, esta es la sentencia: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, el énfasis en esta frase, los que practican tales cosas, está en el verbo practicar, prazo. Es hacer de ese pecado un estilo habitual de vida, estarlo siempre repitiendo y repitiendo y repitiendo. A eso se refiere cuando dice que los que practican tales cosas, que eso es parte de la vida del ser humano. Los que no son creyentes siempre lo están haciendo porque no son creyentes. Pero el creyente tiene que buscar al Señor en oración y pedir al Señor, arrepentirse, buscar al Señor y ponerse a cuentas con Él. Porque dice el apóstol acá que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es una evidencia de si sos un hijo de Dios. Cuando dejas aquel pecado que te ha atormentado por años, que te ha seguido, que te ha vencido por años, pero con la ayuda de Dios puedes liberarte completamente de eso. Y es lo que el Señor quiere que todos los creyentes hagamos. Y esa lucha se mantiene, hermanos, se mantiene. Ahora, en los siguientes versículos, del versículo 22, fíjense, en el versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Algo que podemos ver ahí en primer lugar es que las obras de la carne están en plural. Pero en el versículo 22 nos habla del fruto singular. Eso es importante recalcarlo. Las obras de la carne son todas aquellas cosas que a la carne le traen sabor, pero que no lo hacen, no edifican la vida cristiana. Entonces, debemos de tener presente el fruto del Espíritu, es lo que debemos de buscar. No es un fruto nuestro, es el fruto del Espíritu. Y nosotros debemos poner en práctica todas estas virtudes, podríamos decir estas características que vamos a ver acá, y que las vamos a ir sacando una por una,
debemos apropiarnos de esa característica para alcanzar el fruto del Espíritu. No los frutos, sino el fruto del Espíritu, ¿verdad? Como hemos cantado, Entonces, hermanos, nuestra vida espiritual siempre tiene que estar cambiando. Siempre tenemos que ir a lo mejor, a la perfección, buscando. No debemos mantenernos quietos, no debemos conformarnos con lo que hemos alcanzado. Hay un océano en la vida cristiana que nosotros debemos perseguir y nunca debemos estar tranquilos con lo que somos. Debemos de buscar más y más. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. El salmista dice: ¿cuánto amo yo tu ley? Es la palabra de Dios. Todo el día sea mi meditación. Todo el día. Y eso no es una exageración, hermanos. No es una exageración. Porque podemos estar haciendo muchas cosas y podemos estar pensando en la palabra de Dios. Repitiendo los versículos que aprendimos de memoria. Los muchachos de la escuela dominical se van a aprender en 12 domingos 12 versículos. Espero que algunos lo estén estudiando. 12 versículos en 12 semanas. Entonces la vida cristiana tiene que cambiar. Alguien dijo que Spurgeon dijo lo siguiente: la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. La gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Y hermano, podríamos decir como un resumen de esta introducción. Lo que hemos visto hasta el versículo 21 no es que un creyente nunca pueda cometer esos pecados. Lo que se busca es que el creyente nunca permanezca en esos pecados. En la Biblia encontramos ejemplos de personas igual que nosotros que pecaron. Desde la caída, hermanos, todos nacemos en pecado. Pero con la ayuda de Dios podemos ir dejando todo ese lastre, toda esa forma de vida y ajustarnos a la palabra de Dios. Entonces esto es importante. No es que un creyente nunca pueda cometer estos pecados, sino que nunca podrá permanecer en estos pecados. Un par de ejemplos que le voy a dar. David cayó horriblemente en adulterio y asesinato. Pecó. El apóstol Pedro también cayó gravemente cuando negó al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? ¿Han leído esa historia de Pedro? Lo negó 3 veces. Y se acordó de lo que el Señor le había dicho. Y de lo que él le había dicho al Señor sin duda alguna. Y lloró amargamente. Pero por muy grandes que fueran estos pecados, no fueron cometidos para confrontar a Dios, como hacen los que no son creyentes, los inconversos. Cometen un pecado para confrontar a Dios. Estos hombres, igual que nosotros, pecaron por debilidad. Lo hicieron porque en un momento estaban débiles espiritualmente y cayeron. Ahora, cuando se les llamó la atención sobre sus pecados, estos hombres no continuaron obstinadamente en su pecado, se arrepintieron. Cuando usted lee el Salmo 51, se da cuenta que David
se arrepintió de todo corazón por el pecado del mundo. Y comienza diciendo el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de eso. La oración que cada uno de nosotros debería hacer cuando le fallamos al Señor. Los que no son creyentes, hermanos, los inconversos, los incrédulos, nunca se arrepienten de sus pecados. Se vanaglorian de sus pecados. Lo cuentan como si fueran cosas grandes que han hecho. O sea, obstinadamente siguen haciendo los deseos de la carne. Y esa es una señal segura de que no son salvos. El creyente peca y se aparta, no practica el pecado, se aparta. Esta mañana, hermano, vamos a estudiar en estos versículos acerca de los efectos que el andar en el Espíritu produce en nosotros en relación a nuestro Dios, en relación a nuestros semejantes y en relación a nosotros mismos, dando como resultado el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los efectos que el andar en el Espíritu produce en nosotros en relación con nuestro Dios, en relación con nuestros semejantes y en relación con nosotros mismos. Y como hemos cantado, el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y miren lo que dice después. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. No hay ley que valga. Esas cosas, el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El fruto del Espíritu, en contraste a las obras de la carne. Y las obras de la carne parecen abrumadoras, tanto en nosotros como a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo que se debate en el pecado, continuamente. Y el creyente debe ser un faro de luz en cada lugar donde se encuentra. Un faro de luz. Cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Y el mundo en que vivimos es un mundo pecaminoso. Sin embargo, Dios es lo suficientemente bueno y todopoderoso y lo suficientemente grande como para cambiar todo con el fruto del Espíritu. Él lo hace. El fruto del Espíritu siempre puede conquistar las obras de la carne. Siempre, siempre, siempre. El fruto del Espíritu es del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu reina en nuestro corazón, vive en nosotros y nos da la fuerza para vencer todo aquello, hermanos, todo aquello que nos aleja de Dios. Con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos mantenernos firmes y fieles en el Señor. Así que hay un contraste en las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son hechas con los esfuerzos propios de una persona. Y esa persona puede ser salva o no salva. Pero siempre funciona así. Siempre funciona así. El fruto del Espíritu, por otro lado, es producido por el propio Espíritu de Dios y opera
solo en las vidas de aquellos que le pertenecen mediante la fe en Jesucristo. Esa es la cosa. No todas las personas son hijos de Dios. Todas las personas son creación de Dios como todo lo que existe, pero solo aquellos que en plena certidumbre de fe, con seguridad en su corazón, reciben al Señor Jesucristo por fe, se arrepienten de sus pecados, reconocen que le han fallado al Creador y se ponen a cuentas con Dios. Esos son los que pueden cultivar el fruto del Espíritu. Ahora, la Biblia, en toda la Biblia, se habla acerca del fruto. Se menciona unas 106 veces en el Antiguo Testamento y unas 70 veces en el Nuevo Testamento acerca del fruto. La conducta espiritual de andar en el Espíritu hace que el creyente elimine de su vida las obras habituales y continuas de la carne. Y poco a poco, en la medida que vas creciendo en la vida espiritual, te vas dando cuenta que hay muchas cosas que hay que cambiar en la vida. A algunos les resulta difícil dejar de decir malas palabras. Y esa es una tentación terrible. Es una tentación terrible. A otros les resulta difícil dejar de mentir. Es una tentación terrible. Y tantas cosas de la carne. Pero hermanos, yo quiero decirles esta mañana que hay poder en Jesús. Y que si buscas al Señor de todo corazón y reconoces que ese es un problema en tu vida y lo pones en las manos del Señor, Él te da la victoria. Y pronto eso va a ser solamente un recuerdo en tu vida. Porque el Señor transforma nuestra vida. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y de esa manera comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No debemos amoldarnos a este mundo. Debemos, como la palabra que usa ahí en Romanos 12, es metamorfosis. Metamorfosis, cambiar de estado, cambiar. Y eso, hermanos, es cuando nosotros nos estamos apropiando del Espíritu, del fruto del Espíritu. Así que vamos a ver esta lista, así como vimos la lista anterior, vamos a ver esta lista del fruto del Espíritu. Y el primer lugar es el amor. Y un capítulo que habla del amor es el capítulo 13 de Primera de Corintios. Y miren, qué interesante el último versículo de este capítulo. Dice Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. El amor es la virtud suprema de la vida cristiana. Amor se traduce de la palabra griega ágape, que es la forma de amor que más refleja una decisión personal, porque no solo se refiere a emociones espontáneas o sentimientos agradables, sino al servicio dispuesto y generoso. La palabra ágape en griego, amor en español. Amor. Dice en Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La expresión máxima del amor. Morir por el malo. Siendo malos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es tremendo. En el idioma griego hay por lo menos cuatro palabras
o sea, 3 más después de ágape, que hablan acerca del amor. El primero es ágape, que es el amor de Dios, el amor santo, pero también la otra palabra que habla de amor es la palabra eros, que se refiere al amor romántico o apasionado. La otra palabra es filia, era la palabra donde viene filial, ¿verdad? Amor filial, filia, el amor que tenemos para aquellos que son muy cercanos a nosotros, como los familiares o buenos amigos. La otra palabra es estorge, es la palabra que se manifiesta en el afecto y el cuidado, especialmente en el entorno familiar. Pero la palabra que aparece acá en el idioma original es la palabra ágape. Ágape describe un tipo diferente de amor. Es un amor más de decisión que de corazón espontáneo. Es más de la mente que del corazón. ¿Saben por qué, hermanos? Porque elige amar a los que no lo merecen. Lo vemos en el Señor Jesucristo. Lo vemos en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso la Biblia siempre nos amonesta que debemos de amar a aquellos que son difíciles para nosotros. Porque el amor ágape no es un amor de sentimientos, sino que es un amor de la mente, de decisión. Yo decido amar a pesar de. Eso es. Y ese es el amor que se está refiriendo. Ese amor nos ha sido dado a nosotros. Vaya, dice que ágape tiene que ver con la mente. No es simplemente una emoción que surge espontáneamente en nuestro corazón. Es un principio por el que vivimos deliberadamente. Ese es el amor. Este amor tiene que ver con decidir amar a personas que no son fáciles de amar. Amar a la gente que no te agrada. Amar a los que nos caen bien es fácil. Pero la Biblia nos enseña. Y el ejemplo máximo que nosotros tenemos en la Biblia es el Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él miró a la gente con amor, a pesar de lo que le estaban haciendo. Miró a la gente. Por eso, algunos llaman a esta clase de amor un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Ese es el amor con el que debes amar tú, hermano. Tú, hermano. Yo debo amar a los demás. No puedo hacer acepción de personas. No puedo hacerlo. La Biblia me dice que no debo hacer acepción de personas. Debo amar a todos. Y cada creyente, cada hermano debe proponerse eso, amar a los hermanos. Porque es una decisión. El amor ágape es una decisión. Es el amor de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Es el amor de Dios. La segunda palabra que aparece en nuestra lista es la palabra gozo. La palabra gozo. Traducida del griego chara. Gozo aparece unas 70 veces en el Nuevo Testamento y siempre significa un sentimiento de felicidad basado en realidades espirituales. No importa la circunstancia que estés viviendo, si es una circunstancia terrible, si te está yendo súper mal, tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Y cuando confiamos en Dios, hay paz, hay gozo en el corazón. La Biblia dice, estad siempre gozosos. Es una orden. Es una orden. Siempre. Nada debe afligirnos. Nada debe ponernos ansiosos. Nada debe ponernos afligidos. El gozo. También digo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hacer el pueblo, gozo siempre fortaleza es. El gozo es una alegría que puede permanecer
permanecer incluso cuando las circunstancias parecen terribles. Y Nehemías, en 8 días, él le dijo a la gente: vayan, coman grosuras, beban vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El apóstol Pablo conocía este gozo. Él podía estar cantando, podía estar haciendo oraciones en lo más profundo de un calabozo, de una cárcel, en lo más oscuro de una cárcel. Podía estar cantando himnos al Señor. El gran predicador, Carlos Spurgeon, él dice: los creyentes no dependen de las circunstancias. Su gozo o alegría no proviene de lo que tienen, sino de lo que son. No de dónde son, sino de quién son. No por lo que disfrutan, sino por lo que su Señor sufrió por ellos. Mira lo que dice esto. Tremendo, tremendo. Su gozo o alegría no proviene de lo que tienen, sino de lo que son. No de dónde son, sino de quién son. No por lo que disfrutan, sino por lo que su Señor sufrió por ellos. Primera Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Así que, hermanos, debemos gozarnos en medio de las circunstancias, porque el gozo tiene que ver con la confianza que tenemos en nuestro Dios. Con la confianza. La tercera palabra es gozo, paz. Paz. El pastor MacArthur dice lo siguiente: si el gozo alude al alborozo del corazón que viene como resultado de estar en la relación correcta con Dios, la paz se refiere a la tranquilidad de la mente que viene como resultado de esa relación de salvación. La forma verbal de esta palabra paz es eirene, en el griego, eirene. Probablemente de esa palabra proviene el nombre Irene, en nuestro idioma español. Eirene es paz, eirene, paz. Se refiere a la tranquilidad de la mente que viene como resultado de esa relación de salvación en Dios. Y más o menos tiene que ver con la expresión moderna cuando nosotros decimos: tiene todos los asuntos en orden, no tiene nada pendiente, hay paz, todo se encuentra en su lugar, tal como debería estar. Así es que, así como el gozo, la paz no tiene relación alguna con las circunstancias. Romanos 8:28, ¿qué dice, hermanos? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, todas las cosas. Y entre esas cosas pueden haber cosas terribles, pero todo ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermanos, nunca debemos olvidar que nuestro Dios está al control de nuestra vida, de todos los aspectos que rodean nuestra vida. Puede que haya circunstancias terribles, pero también puede ser que haya circunstancias, o que todas las circunstancias sean irrelevantes para nosotros, porque Dios está al control. Él es quien controla nuestra vida. Así que, hermanos, tengamos paz en el corazón. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y nos dice también a nosotros en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hermanos, no existe una sola razón para que un creyente caiga presa de la ansiedad o el miedo.
Muchas veces el enemigo nos ataca por eso, produce ansiedad, pero debemos buscar al Señor en esas circunstancias. No existe una sola razón para que un creyente caiga presa de la ansiedad o del miedo. No debe haber. Porque el Señor, nuestro Dios, está al control de todo. No debemos afligirnos. No debemos preocuparnos. Nuestra mente debe decir siempre: Dios sabe. Dios sabe. Él está al control. La cuarta palabra, paciencia, del griego macrofumia. Esa es la cuarta palabra, paciencia. Esta palabra tiene que ver con tolerancia y longanimidad o grandeza de ánimo frente a las ofensas y las heridas causadas por otros, y también la disposición serena para aceptar las situaciones que son irritantes o dolorosas. Paciencia. Tolerancia. Tiene que ver con tolerancia. Con grandeza de ánimo. Que nada te saque de tus casillas, como decimos. A veces es fácil sacar a uno de las casillas, ¿verdad? Es fácil responder violentamente cuando nos hablan violentamente. Pero no es lo adecuado. Debemos tener paciencia. Vivimos en un mundo impaciente. Saben que por la impaciencia hay muchos accidentes de tránsito hoy día. Porque la gente no quiere esperar. La gente quiere salir adelante. Paciencia. El salmista en el Salmo 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Lento para la ira, paciente para la ira. Hermanos, y si eres lento para la ira, Él espera que también nosotros seamos así. Se lo digo de nuevo. Si Él es lento para la ira, Él espera que sus hijos seamos así. Así que, hermano, hermana, que se le vaya quitando de la mente eso de que usted es mecha corta. Si usted es un hijo de Dios, olvídese de eso. Tiene que ser mecha larga. Y si usted persiste y se enorgullece de decir que es mecha corta, que fácilmente se enoja, entonces pregúntele al Señor si es su hijo o su hija. Paciencia, hermano, paciencia. Esa es la cuarta palabra, la cuarta virtud, la cuarta característica del fruto del Espíritu. Paciencia. Y así como el Señor, nuestro Dios, es lento para la ira, nosotros también debemos ser lentos para la ira. La siguiente palabra, benignidad. Del griego, chrestotes. Tiene que ver con la consideración tierna hacia los demás. La consideración tierna hacia los demás. No se relaciona con debilidad o falta de condición, sino que es el deseo genuino de tratar a los demás con benevolencia, tal como el Señor nos trata a nosotros como sus hijos. Es el ejemplo. ¿Cómo nos trata el Señor? ¿Cómo te trata el Señor a ti? Con benevolencia. Entonces, así debemos tratar a los demás nosotros también. Benignidad, consideración tierna de los demás. Mira lo que le dijo Pablo a los tesalonicenses, es interesante. Primera Tesalonicenses 2:7. Les dice lo siguiente: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué actitud la del apóstol Pablo con estos hombres? Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
También podemos ver la actitud del Señor Jesucristo en Mateo 11, 28, 29. Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el versículo 29, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, así como nuestro Señor es benigno, nos manda a todos, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Segunda Timoteo 2:24. Todos somos siervos del Señor, así que para todos esta palabra. Nada de andar peleando, hermanos, nada de andar con impaciencia, nada de andar sin benignidad, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para el Señor sufrir. La sexta palabra, bondad, del griego agathosune. Bondad tiene que ver con una excelencia moral y espiritual que se reconoce por su dulzura y compasión activas. El doctor MacArthur dice lo siguiente: un creyente puede mantener cierta rectitud moral sin manifestar la gracia de la bondad. Puede ser admirado y respetado por la excelencia de sus parámetros morales y hasta podría tener un amigo íntimo que estuviera dispuesto a arriesgar la vida por él. Pero la persona recta que tiene bondad tiene mayor probabilidad de tener en su vida personas dispuestas a sacrificarse por ellos. Esa es la bondad. Tener parámetros morales y espirituales con respecto a las demás personas, tratarlas con amabilidad, con amor. El rey David tenía un entendimiento profundo de la bondad de Dios, como lo revela de forma reiterada en sus salmos. En el Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El Salmo del pastor, ¿verdad? Lo va mi pastor, el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. También el Salmo 27:13 dice David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así que, hermanos, tenemos ese mandato divino de ser bondadosos, de tener bondad hacia los demás. La séptima palabra es fe, del griego pistis, fe, del griego pistis, y también se puede traducir como fidelidad. Es la manifestación del fruto del Espíritu que se relaciona con los conceptos de lealtad y confiabilidad. Barclay dice que la fe es la característica del hombre que es confiable. La fe es la característica del hombre que es confiable. Debemos ser leales con el Señor. Debemos ser leales con nuestro Dios. También la fe es la capacidad de servir a Dios fielmente a través de los años y las tentaciones de la vida. Esto no es algo que logramos por virtud heroica, viene del Espíritu Santo, como lo vemos acá en el texto bíblico. La octava palabra, mansedumbre. Una cosa interesante, estas dos palabras últimas, mansedumbre y templanza, no se aplican a nuestro Dios. No se aplican a nuestro Dios. La mansedumbre se aplica al Señor Jesucristo mientras Él estuvo encarnado. Él dijo: aprendan de mí que soy manso. Pero en su vida como Dios, Él es manso. No puede ser más manso. Hay un escritor, R.C. Trench,
Él escribió sobre la mansedumbre. Pon atención, mira lo que dice. No solo consiste en la conducta externa de una persona, tampoco en sus relaciones con sus semejantes y mucho menos en su mera disposición natural. Más bien es una gracia del alma entretejida en sus fibras más íntimas, cuyo ejercicio se dirige primero y por encima de todo a Dios. Es el temperamento espiritual que nos permite aceptar sus tratos a nosotros como bueno y en consecuencia lo hacemos sin debate ni resistencia. La mansedumbre. Debemos ser mansos. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Es lo que dice el Señor. Esa es la actitud humilde y amable que permite la sumisión paciente en medio de las ofensas. Libre por completo de cualquier deseo de venganza o retribución. Así es que estas últimas dos virtudes, mansedumbre y templanza, no se aplican a nuestros hijos, ¿verdad? La palabra griega para mansedumbre es prautes, y se emplea por lo menos para describir tres actitudes. Primero, sumisión a la voluntad de Dios. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la primera disposición, sumisión a la voluntad de Dios. La segunda, disposición a recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Dice Santiago 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Mansedumbre. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y la tercera actitud, consideración de y a los demás. Efesios 4:2. Mira lo que dice Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. En su encarnación, el Señor Jesucristo fue manso y humilde de corazón. Y la última palabra, la última característica, la última virtud del fruto del Espíritu es templanza, traducido mejor como dominio propio, del griego eukrateia, dominio propio, templanza. Se refiere a la capacidad de refrenar las pasiones y los apetitos de la carne. Hermanos, nuestras vidas deben ser vidas disciplinadas. Los deseos, las pasiones, los apetitos y el temperamento deben ser gobernados. Deben ser gobernados. No podemos dejarlos a libre albedrío, reaccionar de acuerdo a las circunstancias, no, hermanos. En 1 Corintios 9:25, el escritor de esa carta, refiriéndose a los atletas, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, hermanos, nos disciplinamos, nos abstenemos, porque estamos esperando una corona incorruptible, la cual nos dará el Señor. Y miren cómo dice, después de haber visto estas nueve virtudes en el libro de Gálatas, miren cómo dice el escritor en el versículo 23, la última parte: contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Ni siquiera los incrédulos más obstinados hacen leyes en contra de tales cosas como las que produce el Espíritu Santo.
ni en la vida de los creyentes. No hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No hay ley contra esas cosas, hermanos. Nadie puede hacer ley contra esas cosas. Deben ser puestas en práctica por cada uno de nosotros. Contra tales cosas no hay ley. Los últimos 3 versículos de la Biblia están diciendo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Crucificar la carne en la cruz, donde fue crucificado nuestro Dios. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, la palabra que usa aquí, fíjense, la palabra que usa aquí para andar no es precisamente la palabra peripateo, es otra palabra. Se llama estoicheo. Esa es la palabra que más o menos se puede hacer la pronunciación. Significa caminar en línea con o estar en línea. Lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 25 es que debemos mantenernos en sintonía con el Espíritu Santo. La idea es esta: el Espíritu te ha dado vida, ahora deja que el Espíritu dirija tus pasos. El Espíritu Santo te ha dado vida, deja que el Espíritu dirija tus pasos. O como alguien lo tradujo: si el Espíritu es la fuente de nuestra vida, el Espíritu también dirija el curso de nuestra vida. Hermanos, pero tenemos que despojarnos de todo ese lastre, de todas esas cosas que no le agradan y que no funcionan con el Espíritu Santo. Tenemos que despojarnos de eso. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, dice, unos a otros. Hermanos, yo no puedo salir frente a ustedes diciendo que yo soy el campeón. No, hermanos, no puedo ser el vanaglorioso. Ningún creyente debe vanagloriarse y ver de menos a los demás, porque produce irritación. La Biblia nos llama a ser mansos y humildes como el Señor Jesucristo, a no envidiarnos unos a otros, sino a amarnos unos a otros. Hermanos, esta carta Pablo la dirigió a los Gálatas, pero tiene mucho que ver para nosotros también. Así que consideremos como si fuéramos Gálatas y que la carta sea escrita para nosotros. Que el Señor nos ayude para que podamos poner en práctica nuestra conducta cristiana y desarrollar estas virtudes del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, los creyentes. Ahora, si usted no es creyente, primero necesita arrepentirse y confiar en Cristo como su Salvador personal. Necesita hacer eso. Y si no es creyente, está entre un paso y el infierno. Confíe en Cristo como su Salvador personal. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en Él, como dice el pueblo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios, por darnos la libertad para meditar, para reflexionar en estas palabras. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Ayúdale, Señor, a estudiar la Biblia. Ayúdanos a ser más que vencedores, no en las cosas mundanas, sino en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio, pero un testimonio de luz, no de oscuridad. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas agradables delante de ti, que impacten al mundo. Señor, tú nos mandas a hacer luz al mundo. Ayúdanos para que podamos traernos. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos con todo tu corazón. En el nombre de Cristo y de tu Salvador. Amén.
Hermano, que Dios les bendiga. Pasen un buen día.